Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien en esta nueva entrega de Perspectiva Austral. Quiero darles la bienvenida nuevamente en este año 2024 y el día de hoy les traigo a modo de análisis y de comentario el nuevo indicador de transparencia internacional que se refiere a el índice de percepción de corrupción global. Así que vamos a ir entrando un poco en materia y quiero en este sentido comentarles que para iniciar tenemos que ver y sensibilizar de cómo se establece y se calcula este índice. Entonces, en primer lugar, hay que entender que es un índice de percepción para elaborar este ranking global de corrupción. Y es el que más se utiliza en el mundo actualmente y mide en realidad cuán corrupto se percibe el sector público en el país según distintos expertos y empresarios. Aquí lo que se ve es cómo se comportan 180 países y en sus distintas mediciones se establecen sus comparativas, ¿ya? Ahora también hay que entender cómo se calculan estas puntuaciones. Hay una combinación de tres fuentes de datos extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción distintas. Las fuentes de datos son del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial y además aquí Transparencia Internacional, como lo dice su informe y el sitio web, eh, que no refleja las opiniones de la Transparencia Internacional ni de su personal. Sin embargo, es un índice que marca pauta año tras año al indicar esta percepción de corrupción del sector público, ¿ya? Eh, lo interesante es que se establece una puntuación donde se percibe la corrupción del sector público desde una escala de 0 a 100, donde 0 es muy corrupto y 100 significa muy limpio. Eh, y la clasificación del país obviamente está en relación con los demás países del índice, donde se establece el ranking. Ahí también se puede ver después cuánto ha bajado, uno puede revisar las bases de datos, cuánto cambia en el tiempo, etcétera. Y lo otro es que mide 180 países y puede que haya algunos que no estén. Y ahí obviamente hay una metodología que establece que al menos un país o territorio debe aparecer en menos 3 de las 13 fuentes de los datos. Por lo tanto, ahí no es incluido si es que no cumple ese requisito. Ah, algunos tipos de corrupción que se miden, dice que la base de datos mide corrupción en el sector público como sobornos, desvío de fondos públicos, eh, funcionarios que utilizan cargos para beneficio privado sin afrontar consecuencias, capacidad de gobiernos para contener corrupción, excesiva burocracia en el sector público, que puede aumentar las oportunidades de corrupción, eh, nepotismo, leyes que garantizan a funcionarios que deban revelar finanzas o conflictos de interés, protección jurídica para personas que denuncian casos de sobornos, capturas del Estado por intereses, acceso a la información sobre asuntos públicos, y que no cubre, que esto también es bien interesante de tenerlo en carpeta, lo que no cubre es las percepciones o experiencias directas de la corrupción por parte de ciudadanos, ¿ya? Tampoco cubre si es que hay o no fraudes fiscales y flujos financieros ilícitos tampoco, lavado de dinero menos, facilitadores de la corrupción como abogados, contadores, asesores financieros, corrupción del sector privado tampoco, y economías ni mercados informales. Aquí obviamente pueden existir muchos países de América Latina que se vean mucho más impactados si es que este índice midiera estas variables, pero en realidad no lo mide. Entonces hay que tener en cuenta que este indicador mide principalmente las percepciones de la corrupción que implica actividades ilegales
o deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos o procesamientos, o que se hace, además, dice, muy difícil de medir. Em, lo otro interesante también es que está en base al índice de 2012, por lo tanto se hace comparativo entre los distintos años de medición para los países que están eh, dentro del indicador. Así que eso es importante tenerlo en consideración para modo de inicio. Y ahora, como pueden ver, algunas cosas interesantes de este indicador es que en el mismo ranking, vamos a ir directo al ranking, los cinco primeros países que se encuentran dentro de mejor rankeados. Recordemos que la medición establece un ranking de 0 a 100, donde 0 es más corrupto y 100 es más limpio de esta corrupción según los parámetros que establece el indicador. Y ahí se tiene Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur como los países donde más habría una percepción de menor corrupción comparativamente con los otros países. Y los países más desventajados en estas materias son Yemen, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Somalia. Aquí tenemos que entender también que Venezuela es un país que está exportando, por así decir, su modelo bolivariano asentado en una fuerte corrupción es muy interesante y que está padeciendo gran parte de la región. Otra cosa interesante también que hay que destacar es que mientras hay países con conflictos o libertades muy restringidas, con instituciones democráticas más débiles, eh, tienden a tener peores resultados dentro del indicador, como es el caso de Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur, eh, como Yemen, Nicaragua, Corea del Norte, Haití, Guinea Ecuatorial, Turkmenistán y Libia, que son los últimos países que se encuentran dentro de esta medición. Entonces, aquí hay que tener también en consideración de que la justicia y el Estado de Derecho son muy importantes, como dice el índice, para prevenir y detener la corrupción tanto a nivel nacional como internacional. Y además son piedras angulares para la democracia porque se relaciona la justicia y la rendición de cuentas a esta. Y además, si existe impunidad por los fenómenos de corrupción, aquí empieza a ocurrir fenómenos como la injusticia y el fracaso del Estado de Derecho, lo cual obviamente impacta dentro de los países y se ven con un mayor deterioro. Lo que dice también el indicador es que había un declive global de la justicia y el Estado de Derecho desde el año 2016 y lamentablemente ha habido un aumento de autoritarismo en algunos países que contribuye obviamente a esta tendencia, porque se empiezan a hacer del Estado, de las instituciones, etcétera, y empiezan a cooptar todas las instituciones de la democracia y los distintos mecanismos de balance, contrapesos de gobierno. Y, y bueno, hay lo que se dice también es que hay gobiernos de todos los espectros políticos que han ido socavando los sistemas de justicia, restringiendo libertades cívicas y recurriendo a estrategias no democráticas para abordar los desafíos recientes, incluido en la pandemia de COVID-19. Eh, ¿Qué nos dice también el indicador? Nos dice que el índice de percepción de la corrupción de este año muestra que solo 28 de los 180 países medidos han mejorado sus niveles de corrupción en los últimos 12 años y 34 países han empeorado significativamente. Esto también se correlaciona mucho con las tendencias de los países a irse cerrando y aumentando el poder estatal por sobre los ciudadanos. A pesar de los avances logrados en todo el planeta contra la criminalización de la corrupción y establecimiento de instituciones especializadas para abordarla, los niveles de corrupción siguen estancados a nivel mundial, lo cual es muy grave también porque va deteriorando o minando los principios fundamentales de nuestras democracias, sobre todo eh, la fortaleza que tenemos en Occidente
fomentar un orden social más libre. Como, bueno, los partes de los indicadores y los elementos y variables que se miden, los comentamos anteriormente. Vimos que también las democracias plenas tienen un índice de percepción de corrupción promedio de un 73, de 73 puntos, es decir, de 0 a 100, 73. Las democracias más defectuosas tienen uno de 48 puntos y los regímenes no democráticos solo de 32. Es decir, aquí hay una relación directa entre el índice de percepción de corrupción. Mientras más libres son los países o más democráticos son los países, hay una menor disposición a la arbitrariedad, pero cuando los países son más autoritarios, van tomándose las instituciones de la democracia, obviamente son regímenes que constriñen el régimen democrático y las libertades esenciales. Y eso eh, cala en todo aspecto del orden institucional. Los países más destacados, como dijimos al inicio también, está Dinamarca, que encabeza el ranking con 90 puntos, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, que están dentro de los top 10. Hola, si llegaste hasta aquí en esta conversación, quiero pedirte por favor que le des me gusta, te suscribas y envíes también este enlace a tus conocidos en las diferentes plataformas y redes sociales. Solo así podremos seguir creciendo en esta comunidad con entrega de contenido de calidad. Y, y vemos también que hay 118 países que están prácticamente en el mismo sitial que la vez pasada. Otro dato interesante que va ocurriendo acá, a ver si voy a mostrar la lámina. Bueno, esto lo vimos y aquí estamos, donde tenemos a Uzbekistán, que es un país que pasa de con muy bajo puntaje dentro del índice de corrupción a una alza de 15 puntos. Lo mismo pasa con Tanzania, que sube 10, o Ucrania, que desde el 2014 ha subido 10, y tenemos otros países con mayor declive, como lamentablemente ha sido Suecia, Guatemala o Turquía. Ahora, una de las cosas también esenciales que se señalan es que el presidente de Transparencia Internacional dice que la corrupción va a seguir prosperando hasta que los sistemas de justicia puedan castigar las malas prácticas y mantener a los gobiernos bajo control. Cuando se compra la justicia o se interfiere políticamente en ella, es la gente la que sufre. Los líderes deben invertir plenamente y garantizar la independencia de las instituciones que respetan la ley y luchan contra la corrupción. Es hora de poner fin a la impunidad de la corrupción. Se dan cuenta que esto es clave cuando un Estado de Derecho ya no funciona, cuando impartir la justicia ya no es parte del día a día. El deterioro democrático es inminente. Lo que ha ocurrido en Chile es que tiene un deterioro hace ya un tiempo. eh, el caso chileno ya es un país que se figura dentro del indicador como un país a observar en la lucha contra la corrupción, porque ha caído significativamente desde el año 2014. ¿M? Así que eso es importante tener en consideración. Los países efectivamente sí que se encuentran como con mejor puntaje dentro de este indicador son Uruguay, Chile y Costa Rica, eh, donde los tres están sobre los 50 puntos, pero hay un ojo que hay que tener muy importante. Chile ha venido cayendo en la mayoría de los indicadores constantemente, y últimamente es probable que este indicador continúe el declive, sobre todo por las situaciones escandalosas que ha vivido el país últimamente, y entendiendo también las limitaciones de este indicador, porque si se incorporaran las variables que se señala que no miden, que las leímos anteriormente, obviamente va a haber una afectación mayor. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de lo que decíamos de la corrupción e impunidad.
El caso de Venezuela, que se señala como un caso de altísima corrupción. Aquí mismo nos dice el informe que es un ejemplo de corrupción altísima, donde hay miles de millones de dólares de dinero público que han sido malversados sistemáticamente, beneficiando a unos pocos individuos poderosos y exacerbando la pobreza y la desigualdad. Los grandes esquemas de corrupción van de la mano con la captura de los sistemas legislativo, regulatorio y judicial por parte de funcionarios de alto nivel para generar poder y evadir los castigos. También se señalan en el informe elementos de corrupción, desigualdad, discriminación, donde la corrupción contribuye a la erosión de la justicia porque restringe el acceso y amenaza el principio básico de la igualdad ante la ley, que es un principio liberal clásico, ¿no? Un principio fundamental para tener instituciones sólidas y un sistema de convivencia dentro de nuestros países mucho más ameno. Otro caso interesante es el caso de Camboya. Dice que tiene uno de los peores puntajes del mundo, tanto en corrupción del sector público, porque tiene problemas de igualdad de trato, etcétera. Los grupos marginados tienen más probabilidades de ser descuidados o maltratados cuando interactúan con funcionarios públicos, intentan acceder a servicios o buscan justicia. Y aquí el director ejecutivo Daniel Erickson nos dice que la corrupción empeora la injusticia y afecta desproporcionadamente a los más vulnerables. En muchos países persisten obstáculos a la justicia para las víctimas de la corrupción. Es hora de romper las barreras y garantizar que las personas puedan acceder a la justicia de manera efectiva. Todos merecemos sistemas legales justos e inclusivos donde las voces de las víctimas sean escuchadas en cada etapa. Cualquier otra cosa es una afrenta a la justicia. Entonces es muy interesante esto porque además se ve que 2/3 de los países de la región tienen una puntuación inferior a 50 sobre estos 100 puntos del índice de percepción de corrupción. Eh, otra, Otro de los destacados o los highlights dentro del índice es la falta de independencia del Poder Judicial en la región, en Hispanoamérica o Latinoamérica, mejor dicho. Esto debilita el Estado de Derecho porque promueve la impunidad de poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común. De hecho, aquí se señala también el caso de Guyana, que han mejorado junto con República Dominicana sus puntuaciones en el IPC, y los que se han ido deteriorando o estancados son Canadá y Uruguay, eh, y que tienen un sistema como Venezuela, Haití y Nicaragua, que son los que tienen los puntajes más bajos, sobre todo por la ausencia total de la independencia del Poder Judicial. Entonces, tenemos estos regímenes autoritarios que se comienzan a hacer del poder, a involucrar a los beneficiados de sus partidos dentro de las instituciones que imparten la justicia, y obviamente eso empieza a ver y a fallar en detrimento de los ciudadanos. Pasa también lo que se señala como alertas en Brasil, en México, en Honduras, donde hay destituciones y nombramientos de jueces y fiscales sin méritos por parte de otros poderes del Estado, a veces con procesos opacos, otros procesos ilegales, que socavan la llamada independencia del Poder Judicial. Y eso es muy importante porque un poder judicial independiente promueve, por supuesto, la rendición de cuentas por parte de los otros actores y, y claro, se da énfasis también en el deterioro significativo de caso Nicaragua, Guatemala, Santa Lucía, Honduras, El Salvador y Argentina también, que había un deterioro muy importante. Lo otro que se señala también en el caso chileno es que ha caído 7 puntos desde el año 2014, por lo cual nos hace pensar qué estamos haciendo mal. Y eso es algo que debe involucrar a todos los ciudadanos, es un caso que debe involucrar a todos los partidos políticos, porque en realidad instituciones que busquen mayor transparencia, una igualdad ante la ley efectiva, por supuesto que tienen incidencia directa y plena en la mejora del sistema democrático. ¿Por qué? ¿Qué pasa también?
de los conceptos básicos detrás del indicador es que además, la corrupción puede adoptar muchas formas y puede incluir comportamientos como personas que dentro de servicios que reciben dinero o favores a cambio de servicios, personas y políticos que hacen mal uso de los dineros públicos, em, corporaciones que financian o sobornan a funcionarios para conseguir acuerdos y prebendas, privilegios dentro de las leyes. Mucho ocurre también con estos establecimientos de ciertas oligarquías en ciertos países o lo que es el capitalismo de compinches o capitalismo de amigotes, mercantilismo, como se le suele llamar, o en inglés, crony capitalism. Tenemos también cuatro puntos importantes sobre el tema de la corrupción. Es que esto puede ocurrir en cualquier lugar, en empresas, gobiernos, tribunales, medios de comunicación, sociedad civil, eh, sectores de salud, educación, infraestructura, deportes, etcétera. Y además, la corrupción puede involucrar a cualquiera. Políticos, funcionarios gubernamentales, empresarios. La corrupción, además, suele ocurrir en las sombras, con facilitadores, banqueros, contadores, agentes, etcétera. Enriquecimiento ilícito. Y la corrupción se va adaptando también a los distintos contextos de los distintos países y puede ir evolucionando en virtud de los cambios de las reglas. ¿Y qué es otra cosa que hay que tener en consideración importante respecto a la corrupción y que se debe combatir? Es que tiene distintos costos importantes. Tiene costos políticos en tanto a las libertades y el Estado de Derecho. Tiene costos sociales en la participación, incluso la confianza de los gobiernos. Los costos ambientales. Puede ser una oportunidad para deteriorar el medio ambiente si es que se pasan ciertas prebendas en proyectos que no cumplen los estándares. O costos económicos, la oportunidad que tienen para establecer riquezas ilícitas entre ellos. Entonces, el principio de la transparencia es una de las formas para la lucha contra la corrupción. Y eso es importante tener en consideración entre las reglas, el perfeccionamiento de las reglas y el hacer cumplir el Estado de Derecho. Y así se nos dice también desde Transparencia Internacional, en este caso, que la transparencia es el primer paso para enfrentar la corrupción. Así que ese fue la entrega de hoy, el índice de percepción de corrupción. Hicimos un breve repaso sobre el indicador, esperando que les haya gustado y que sigan el canal, que sigan Perspectiva Austral, le den clic, se suscriban. Ustedes saben que esto es algo que hacemos con gusto para poder ir informándolos sobre las distintas temáticas, tanto de indicadores, de fenómenos políticos a nivel global, entre otros. Y la ayuda que nos pueden dar es dándole clic, compartiendo con sus conocidos, con sus amigos y dándole a suscribir. Solo así podemos seguir creciendo en esta comunidad y así podemos también seguir entregándoles contenido de calidad. Un gran abrazo, Andrés Barrientos por acá y que tengan una excelente tarde y semana. Chao, chao.